Buenas noches a todos. Eh, Bienvenidos a otro evento del Colombia Studies Group. Esta vez tenemos a tres invitadas. Tenemos a Catalina Ruiz Navarro, columnista del Espectador, directora de la revista feminista Volcánicas. Viviana Borges Monsalve, abogada feminista, co-creadora de Las Igualadas. Y Gloria Esquivel, periodista y escritora y autora del podcast Woman's Planning. Entonces, voy a hacer una breve introducción sobre el tema del panel y también para explicar la razón por la que las invitamos a ellas tres. Entonces, ustedes saben de que desde el que fue publicado el reportaje en la revista Volcánicas sobre las denuncias de acoso y abuso sexual contra Ciro Guerra, digamos que en la opinión pública varias mujeres se posicionaron a favor de las víctimas y otras a favor del acusador. Entonces estas tres mujeres en ningún momento dudaron de los relatos de las víctimas. Entonces digamos que este fue el criterio por el cual nosotros las invitamos a ellas. Entonces, en este caso ha habido una ofensiva mediática enfocada a proteger la reputación de Ciro Guerra y de poner en duda los relatos de las víctimas, pero sobre todo pues una ofensiva dirigida a atacar a las periodistas que hicieron el reportaje. ¿Y esto cómo se ha dado? Por un lado, pues con argumentos jurídicos, que seguramente volveremos sobre ellos, y por el otro también se ha usado mucho la palabra linchamiento para explicar qué es lo que está pasando, ¿sí? Se dice pues que Ciro Guerra está siendo linchado y esa palabra como que se repite en muchos medios. Entonces vemos como este establecimiento patriarcal está cerrando filas alrededor de este hombre poderoso. Y aquí yo quisiera citar brevemente el artículo de Cristina Gallego que fue publicado en El Tiempo, porque este artículo lo que hace es recoger todos esos argumentos que defienden unos argumentos que son unas falacias algunos, pero argumentos que defienden, que están, digamos, enfocados en proteger la reputación de Ciro Guerra y que vamos a ver que van a ser repetidos una y otra vez en muchos medios. Entonces, ¿cuál es? El primero es que refuerza la idea del linchamiento, como venía diciendo. Ella incluso habla de una actitud barbárica de linchamiento, que se está destruyendo la carrera de Ciro Guerra, que no tiene posibilidad de defenderse, que es la justicia por mano propia, que es un circo romano, que es un espectáculo, y de alguna forma lo que está haciendo es dividir a las mujeres en unas mujeres que están siendo más civilizadas y otras mujeres que queremos justicia, venganza por mano propia, y en este caso seríamos unas salvajes. La segunda idea es que hay que volver, ella lo que dice es que hay que volver a traer el tema del acoso y el abuso sexual al ámbito de lo privado, porque hacerlo públicamente es linchar al acosador. Y que lo que va a transformar esta relación entre hombres y mujeres no es el odio, sino el amor. Entonces, nuevamente divide a mujeres que aman a los hombres y mujeres que odian a los hombres. El tercer argumento es que ella lo que hace, obviamente el ataque sistemático no puede ser enfocado hacia algo abstracto, entonces ella lo que hace es focalizar las críticas. Entonces, frente a esta onda conservadora, ella lanza un parte de tranquilidad y define, digamos, el objeto concreto hacia el cual todos deberíamos enfocar nuestro odio, y es Catalina Ruiz Navarro. Entonces, cuando tú enfocas tu odio hacia una persona, pues puedes, digamos, permitir que las otras personas también se enfoquen en esa persona y personalizar la discusión. Y el cuarto argumento, que también es muy importante, es, ella termina diciendo, bueno, por favor no nos victimicen. Es decir, la idea de que las mujeres no somos unas víctimas, no queremos ser unas víctimas, entonces por favor no nos victimicen. Esa es una falacia, como veremos después, y estos argumentos van a volver una y otra vez, inclusive, como ustedes saben, Paloma Valencia
ya se ha pronunciado y está de acuerdo con ellos. Entonces, más adelante con nuestras invitadas vamos a desarmar todo esto. Ahora yo quisiera hacer esbozar un breve panorama sociológico para hablar sobre digamos, el ámbito, la dimensión sexual sobre el acoso y el abuso sexual de toda esta discusión, porque este tema es tan complejo, ya entrando pues en el ámbito de la sexualidad. Entonces yo quisiera empezar diciendo que hasta los años 50 o 60, el amor y el matrimonio iban juntos. Acá yo voy a hacer referencia a unos trabajos de Eva Iluz, que es una socióloga franco-israelí, socióloga de las emociones, que ha estudiado mucho este proceso. El proceso de separación entre el régimen sexual y el régimen emocional. Entonces, como ustedes saben, la revolución sexual de los años 50 y 60, que fue acompañada por una revolución demográfica, es decir, los avances médicos lo que permitieron es que disminuyera la tasa de mortalidad en la infancia y que las mujeres ya no tuvieran que dedicarse a tener hijos. Entonces eso lo que hace es que la sexualidad entre hombres y mujeres ya no está destinada para procrear. Esta emancipación sexual de las mujeres estuvo acompañada por la legalización del aborto, por también la difusión de la contracepción, pero ahí surge una contradicción, y es que las mujeres, digamos que se emancipan sexualmente, pero los hombres siguen teniendo el poder económico, el poder político, el poder militar, y además se muestra con claridad la dominación sexual y emocional sobre las mujeres. Es decir, los hombres pueden escoger, tienen la posibilidad, digamos, tienen una muestra de mujeres mucho más grande, pueden escoger, tienen más posibilidad de escoger a su pareja, y además, digamos que el hombre maduro sigue teniendo un poder erótico y sexual casi que hasta el final de su vida. Entonces tenemos una acumulación de poder, no solo económica, política, militar, sino también sexual, y esto es lo que hace que la mujer se sitúe en una situación de desigualdad brutal. Y por eso es que habla de que es víctima, no porque ella quiere ser una víctima, sino porque el poder excesivo del hombre en esta relación, pues la determina que esto sea así. ¿Y cuál es la particularidad del feminismo? Y esto es muy importante para entender todo este movimiento del Me Too, con relación a otros combates por la igualdad. Y la particularidad es que hay una relación próxima e íntima con el opresor. Es decir, por ejemplo, el esclavo y el esclavista, pues sabe muy bien que cada uno es diferente, incluso hay una segregación, y pues sabe que puede identificar muy bien, el esclavo puede identificar muy bien a su opresor. En el caso de las mujeres, nosotros estamos dominadas por los hombres, pero yo cuido a mi opresor y también lo amo. Entonces hay una relación íntima que hace que ese combate sea muy difícil. ¿Qué es lo que hace Me Too? Muestra que ese comportamiento que antes era considerado banal o que pertenecía a la esfera de lo íntimo, empieza a ser visto bajo el ángulo de la desigualdad. Entonces, antes el acoso y la violación no eran vistos como un lugar de desigualdad, sino algo que pertenecía a la esfera de lo íntimo. Es decir, las autoridades no se tenían que meter ahí. Y incluso fue en el 2008, aquí en Colombia, que el acoso fue establecido como delito. Entonces es un tema relativamente nuevo, a pesar de que la teoría feminista lleva más de 30 años explicando que la sexualidad es el lugar de la dominación masculina. Entonces este proceso nos muestra esta dominación sexual y emocional de los hombres sobre las mujeres. Entonces ahí creo que he planteado varios temas, hice un breve panorama, y a partir de ahí yo quisiera ya preguntarle a las tres invitadas, quisiera abordar una cuestión que ha sido vista desde el ángulo, se ha deslegitimado, a partir de estas denuncias ha habido un proceso de deslegitimación del periodismo feminista o con enfoque de género. ¿Por qué? Porque ustedes han escuchado el argumento que dicen que, por ejemplo, Volcánicas y Las Igualadas instrumentalizan el miedo de las mujeres, ¿sí?
Entonces, la pregunta es, ¿por qué es tan difícil para este periodismo adquirir un cierto grado de legitimidad que otros periodismos ya lo tienen? ¿Y cuáles son las especificidades? Entonces, en este caso, pues, tenemos a tres perfectas invitadas. Podríamos empezar con Gloria, que tiene el podcast de Woman's Planning, para que nos explique. Después seguiríamos con Viviana y sobre esta pregunta finalizaríamos con Catalina, y tienen pues entre 5 y 10 minutos para contarnos pues sobre el periodismo que ustedes hacen. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad, siempre he sido muy cercana a los estudiantes de CUNY y al grupo de estudios colombianos, entonces me siento súper honrada porque siempre me sentí como con pocas credenciales académicas para llegar y ahora aquí estoy, entonces me siento súper nerviosa y honrada. Bueno, a mí me parece que tu pregunta tiene varias aristas que son muy interesantes. Por un lado, si yo he hecho una investigación de diferentes ámbitos en donde las mujeres nos movemos profesionalmente y un poco esa fue la primera temporada de Women's Planning, ver cómo la mujer se movía en diferentes ámbitos de la cultura. Y si comenzamos a pensar en esa pregunta que tú haces, nos damos cuenta que absolutamente todos los lugares en donde se hagan praxis feministas son deslegitimizados. Entonces, el arte feminista es visto como algo de segunda categoría, es visto como algo que no es lo suficientemente puro porque no es este arte al servicio de la alta cultura. Si pensamos en la musicología feminista, por ejemplo, también es vista como una disciplina que tiene un sesgo en donde lo objetivo realmente nos está viendo, es como un atrevimiento, cómo nos atrevemos a enfocar ese objeto de estudio desde el feminismo. Y lo mismo sucede con el periodismo feminista. Catalina tiene unas teorías muy interesantes sobre por qué el periodismo no es un lugar muy amable para las mujeres y tiene mucho que ver con la manera en la que las redacciones están estructuradas, con la manera en la que las redacciones no permiten que una periodista sea periodista y madre al tiempo. Y bueno, esas son otras cosas que de pronto Catalina después podrá ampliar. Pero a mí lo que me parece interesante es entender el feminismo como una praxis en estas disciplinas. Y a mí me parece que cuando el periodismo comienza a entenderse desde la praxis del feminismo, encontramos maneras diferentes de hacer y maneras que no son comunes a lo que estamos acostumbrados. Entonces, el periodismo, y sobre todo en Colombia, claramente tiene un relato patriarcal, o sea, solamente basta con ver los titulares de prensa, donde siempre encontramos presunto violador, presunta niña tuvo romance con presunto cura, entonces van y entrevistan al cura, o sea, siempre, o sea, el periodismo no tiene ese enfoque feminista en Colombia sobre todo, y se ve desde siempre también. Otra cosa que hablábamos es que cuando una mujer es víctima de violencia de género, siempre buscan ilustrar esa nota con una foto que encuentran en Facebook que la mujer esté en bikini para sexualizarla, o siempre está como el ámbito de que la mujer estaba borracha o que la mujer estaba de fiesta, entonces siempre eso se subraya mucho y en ese sentido, pues el periodismo definitivamente está hecho desde una óptica patriarcal. A mí lo que me sorprendió muchísimo de el reportaje investigativo que hicieron en Volcánicas es que por primera vez en un medio colombiano o que es manejado por periodistas colombianas, vi esa praxis del periodismo con enfoque de género y eso me pareció como un ejemplo muy maravilloso para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de cosas. Entonces, en este reportaje de Volcánicas encontramos que están, pues todos los testimonios, son 8 testimonios de estas mujeres, todos están respaldados por 3 testigos, todos tienen pruebas como pantallazos, como relatorías y sobre todo lo que muestra este artículo, más allá de el chisme, que es en lo que se ha centrado la mayoría de reportajes que salieron después, es en la manera estructural en la que un acosador actúa, porque claramente cualquier persona que haya estudiado violencia sexual sabe que los acosadores actúan dentro de unos patrones. Y esto es lo que muestra ese reportaje investigativo Volcánicas y por eso es tan importante, porque no queda duda alguna sobre la palabra de estas mujeres.
Ahora, a mí lo que me pareció interesante y que me pareció, digamos, como necesario para señalar el lugar en donde el feminismo está en Colombia es que, a pesar de que hayan 8 testimonios y que estos testimonios estén respaldados por pruebas y que estos testimonios estén respaldados por testigos, aún así se sigue poniendo en duda y se sigue diciendo que eso que se hizo no es periodismo, sino es linchamiento. Cuando Daniel Coronel, por ejemplo, en otro ámbito del periodismo, que es el mismo periodismo investigativo, muestra pruebas de la misma manera. Creo que Daniel Coronel jamás ha reunido 8 testigos en una sola columna y jamás se ha dicho que Daniel Coronel está linchando a Andrés Felipe Arias o Álvaro Uribe. Eso jamás, ese solo es una palabra que se usa en el ámbito del periodismo para hablar de violencia de género. Entonces a mí me parece que es interesante también entender que ¿cuál es esa legitimación del periodismo con enfoque de género en Colombia? Ninguno. Seguimos pensando que a pesar de este esfuerzo que hicieron estas 2 periodistas, siguen estando mal. Ellas no hicieron la tarea completa, algo más faltó. Bueno, Sara, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todas las personas que nos están acompañando. Yo frente a la pregunta hice un análisis cómo la gente piensa o tiene esa idea del periodismo y el derecho como objetivo, que es bastante particular porque ni el derecho es objetivo ni tampoco el periodismo es objetivo. Por lo menos nosotras en Las Igualadas hacemos periodismo de opinión y entonces la gente no ve la diferencia entre el periodismo de información y el periodismo de opinión. Entonces, cuando nosotros hacemos periodismo de opinión en Las Igualadas, significa que nos basamos en datos, pero damos nuestras propias opiniones sobre. Y eso es lo que más le incomoda a la gente. Le incomoda que califiquemos algo como perverso, que le pongamos adjetivos, que digamos que la justicia es rogada, que es ciega, que son ineptos. O sea, prácticamente esperan que no opinemos frente a la injusticia. Y esa idea de objetividad del periodismo, que la he leído bastante últimamente, y también aplica para el derecho, ¿no? Como denuncien, como si el juez fuera ese ente imparcial, casi que con divinidad, que pueda pronunciarse de manera objetiva, imparcial, y que pueda garantizarnos esa idea de justicia romantizada. Entonces yo creo que es muy bueno como diferenciar que nosotros en Las Igualadas no hacemos opinión de información que tiene unos estándares de veracidad, nosotras hacemos periodismo de opinión y como periodistas de opinión tenemos derecho a decirle a la gente que es perversa y que la justicia es ineficaz, que es maltratadora, que es violenta y todos los objetivos que sintamos en su momento frente a un caso concreto. Yo creo que hay mucha confusión. Y también esa misma confusión de la instrumentalización parte de ahí. Yo creo que no hay instrumentalización del miedo porque muchas mujeres que llegan a Las Igualadas lo que ya no tienen es miedo. Y eso es lo que más me gusta de estar trabajando acá. Yo he hablado últimamente con muchas mujeres de acoso, víctimas de acoso, y siento que hay una transformación social impresionante. La ley no cambió. En Colombia tenemos la misma legislación, como ya lo dijo Sara, desde 2006 está la ley 1010 sobre acoso laboral y sexual, y en el año 2008 sobre la ley de acoso de violencia sexual contra las mujeres. Y en estos últimos años la ley es la misma, el derecho es el mismo, inactivo, no demuestra resultados, y desde hace 2 o 3 años, 2017-2018, las mujeres vienen denunciando acoso sexual, no lo hacían antes. El derecho no hizo nada para cambiarlo, simplemente yo creo que hay una exigencia a las mujeres que no tenemos miedo, que estamos cansadas de naturalizar el acoso entendido como ese ambiente tenso, sexual, que pasa en las oficinas, que pasa en las universidades, que está en la vida cotidiana y que nos pasó por mucho tiempo y por mucho tiempo callamos por miedo, porque nos parecía natural, porque nos parecía privado, porque nos parecía incómodo, pero no lo decíamos y yo creo que en esto son recurrentes los testimonios que he escuchado de muchas mujeres y hoy no tenemos miedo y queremos hablar del tema y queremos ponerle adjetivos, queremos decir que la justicia es perversa, que los hombres son unos acosadores, que estamos cansadas de la violencia y que de alguna manera hay que responder. Como la justicia también no da respuestas, porque yo creo que esa idea de glorificar a la justicia, y ahí sí, pues yo soy abogada y aprendí de periodismo, yo no soy periodista, pero el derecho me da
entiende muy bien el derecho. Hay muchas críticas feministas al derecho escritas desde hace más de 30 años, porque el derecho no es perfecto, el derecho es patriarcal. Yo lo veo como un instrumento yo veo el derecho como un instrumento de transformación y lo veo con muchos defectos. Y en el tema de acoso siento que no ha hecho nada. Entonces, digamos, para todas las personas que nos preguntan por qué no van a la justicia, la respuesta de conocimiento es que el 2% de los casos de acoso sexual llegan a sentencia, 2%. En el 98% de los casos, la justicia no sirve para nada. Entonces, realmente lo que le estamos haciendo desde el periodismo y desde el derecho es una crítica a la justicia. Yo creo que la gente con más conocimiento, con las cifras, con más empatía, tendría más herramientas para no caer en todas estas mentiras y falacias que trae el artículo de Cristina y que se repiten y se repiten en el Twitter, producto de la desinformación, de la manipulación y del desconocimiento de qué es la justicia, cómo funciona la justicia, por qué la justicia no funciona, quién administra la justicia, porque también creo que piensan que la administran dioses y resulta que la administran hombres. La administran jueces que ellos mismos también han hecho acoso. Y yo en estos momentos, cuando muchas mujeres han ido a los jueces, yo creo que si nosotros decimos entre el acoso, a mí también, ellos dicen, yo también he hecho eso, porque lo voy a condenar por acoso, si yo también he sido así, si yo también he invitado a mi secretaria, si yo también he acosado a mi estudiante. Entonces nosotros decimos a mí también, y ellos dicen, yo también he hecho eso, yo no le voy a hacer nada. Entonces hay una empatía entre ellos para no lograr resultados, que cada vez lo entiendo más, y yo creo que hay que hacer una reflexión más hacia la justicia y quizás mover a que la justicia, digamos, yo estoy como consciente que esto es una crítica a la justicia. Incluso la semana pasada me reuní con algunas juezas y les dije, mi preocupación es que las mujeres no están denunciando porque no creen en la justicia. Hagan algo para que las mujeres crean en la justicia. Y un primer algo es tener resultados. Si uno ve resultados, y entonces resulta como cuando uno le roban el celular. Se le roban el celular en Bogotá o en cualquier parte de Colombia, ¿y quién denuncia? Nadie. Porque pues, celular robado, celular perdido, o sea, ¿para qué va a denunciar? Y así mismo pasa por el acoso. Acoso sexual, no hay ninguna respuesta por la justicia, se demoran años, terminan investigando a la víctima, entonces, ¿para qué denunciamos? Yo creo que merece un esfuerzo y merece como cambiar muchas cosas de la institucionalidad judicial para tener una mejor confianza y transformar y acabar con el acoso, que finalmente eso es lo que queremos. No queremos echar a alguien, a nadie. Lo que queremos es que el acoso se acabe. Gracias. No, antes de darte la palabra, Catalina, yo quería hacer un comentario sobre lo que acaba de decir Viviana. No, que me parece, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces las personas en estos últimos días repiten como, es que es de sentido común, es que es el sentido común. Y uno dice, pero es que justamente eso es lo que se está disputando en este momento, porque es un sentido común patriarcal. Entonces, estamos en un proceso de desnaturalización de unas ciertas prácticas de acoso y es precisamente eso que estamos transformando. Y sobre esa instrumentalización del miedo es precisamente decir que no, que las mujeres no son víctimas y que creer que la mujer solamente diciendo no soy una víctima y de pronto dándole puños y patadas a su acosador, pues acaba con el acoso. Y como expliqué antes, no es víctima, uno digamos que no es víctima porque uno quiere serlo, sino porque hay una estructura de desigualdad que hay detrás de todo esto. Entonces, ahora sí, Catalina. Bueno, Sara, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a las compañeras de mesa. Nosotras queremos decirles que agradecemos mucho estos espacios porque en este momento nosotras estamos demandadas. Entonces, es una pelea que es difícil y sobre todo uno de los argumentos que están usando los abogados de Ciro Guerra es que ninguna mujer puede decir que fue víctima de violencia sexual a menos que haya ido ante un juez y tenga una sentencia. Y esto es o sea, si eso resulta ser, sería un precedente gravísimo porque eso le corta la libertad de expresión a todas las mujeres, eso tiene un efecto de silenciamiento muy grande y tenemos que preguntarnos cuáles son las mujeres que tienen los recursos económicos y emocionales para ir ante la justicia, porque eso quiere decir que tienes que pagar un abogado y que vas a estar 4 años mínimo en esa pelea, que tu nombre siempre va a estar amarrado a esa denuncia.
y quién sabe si vas a tener trabajo de aquí en adelante. Lo más probable es que, y eso ha pasado con muchas defensoras, es que luego de hacer la denuncia toda su vida y todo su trabajo se vuelve, se tienen que convertir en defensoras de derechos de las mujeres y les toca dejar sus carreras porque se volvió el tema de su vida. Y yo creo que eso no es justo para las mujeres que han vivido violencia sexual, que son en cifras conservadoras un tercio de las mujeres, probablemente más, y acoso creo que hemos sufrido todas. Y eso es tremendamente injusto porque tiene que haber una vida después de la violencia sexual. Hay varias cosas que se han dicho que a mí me llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, que se dice que se le está violando a Ciro Guerra su derecho a la presunción de inocencia, su derecho a la defensa y que se lo está linchando. Aquí hay que decir unas cosas que son importantes. Ciro Guerra no teme por su integridad física. Él en este momento no tiene miedo que le vaya a pegar nadie, no tiene miedo que nadie le vaya a violar su espacio personal, no tiene miedo de que nadie lo vaya a agredir, como él sí agredió a 8 mujeres y más. Entonces, eso nos habla de una desigualdad. Acá estamos relatando 8 casos, en uno de los casos es abuso sexual, en donde él activamente agrede a estas mujeres, pero resulta que el linchado es él. Tampoco se le viola su derecho a la presunción de inocencia, tan así es que mucha gente lo presume inocente, ni se le viola su derecho a la defensa, tan así es que él se está defendiendo con un bufete de abogados carísimo, porque como el acoso y el abuso siempre son un abuso de poder, lo hacen hombres con poder, hombres que tienen poder para pagar abogados caros para defenderse. Entonces todos esos derechos de él están intactos. Y hay una discusión, hay una cosa muy mañosa en este artículo de Cristina, y es que ella dice que nosotras estamos hablando de que se necesita pensar en otras formas de justicia y luego 2 puntos, el linchamiento, entonces somos paramilitares. Y ahí hay que, o sea, yo he dicho esto hasta la saciedad en todas las entrevistas y lo quiero repetir acá, cuando nosotras decimos hay que pensar en otras formas de justicia, 2 puntos, estamos hablando de una justicia feminista y restaurativa que no sea punitivista, que no se base en el castigo, porque yo qué hago con meter a los acosadores a la cárcel. Habría que construir una cárcel de la mitad de Colombia para meter a todos los acosadores a la cárcel. Y eso no va a hacer que otros acosadores no vengan detrás y no me va a generar un cambio social, además de todas las críticas que uno puede hacer al sistema penitenciario y al sistema penal y todas esas cosas. Lo que nosotras estamos preguntándonos es, y lo que le preguntamos activamente a estas 8 mujeres desde mucho antes de iniciar el reportaje formalmente es, ¿ustedes qué quieren? ¿Qué es justicia para ustedes? Y entonces es una justicia que pone en el centro a la víctima y no lo que a mí se me da la gana que la víctima debería hacer y entonces yo vengo a imponérselo, que es una cosa muy fuerte porque el acoso y el abuso te quitan agencia. Y entonces cuando estas mujeres salen a hablar, otra vez hacemos un proceso de revictimización, de quitarles su agencia y decirle eso que tú quieres no es, tiene que ser lo que yo te diga. ¿Y qué dicen ellas? Ellas quieren que Ciro Guerra deje de acosar y de abusar, que yo creo que esa denuncia pública lo logra. 2, que ellas no tengan que guardar en silencio estas historias, ok, no lo están contando con sus nombres, pero estas historias ya están afuera, ellas no tienen que guardárselo en la vergüenza y contarlo. Pues hemos hablado en todas las discusiones del proceso de paz cómo verdad, justicia y reparación, la verdad es una cosa muy importante para que haya justicia para las víctimas. Y tercero, que se mande un mensaje a todos los acosadores y abusadores de que esto es inaceptable y a las víctimas de que no están solas y que esto es una cosa sistemática. En esa medida, a ellas les pareció que hacer esta denuncia a través del periodismo era la forma ideal, y esto también lo he dicho muchas veces, pero hay una estrategia feminista que es el escrache, que es que las mujeres salgan a hablar, y eso está muy bien. O sea, a mí me parece que es totalmente legítimo ante una justicia que no responde, pero esto además es un paso más allá. Son 5 meses de investigación, una verificación, de poner a Ciro Guerra en tiempo, lugar y circunstancia, de que ellas nos contaran, como dijo Viviana en un live de Las Igualadas, tiempo, modo y lugar de todas las agresiones, que hubiera testigos que lo corroboraran. Entonces no es una cosa que se quede en un simple scratch, es una reducción del artículo. Y hay 3 cosas sobre como la recepción machista del artículo que a mí me han llamado la atención porque han sido objeciones de colegas periodistas que a mí me explota el cerebro cuando lo dicen. La primera es que confunden fuentes anónimas con fuentes protegidas. Estas no son mujeres anónimas, son unas mujeres reales. A nosotras no nos llegó un papel debajo de la puerta con unas letras pegadas y dijimos, vamos a sacar esta denuncia.
Lo que pasa es que los nombres están cambiados, pero tan no son anónimas que hay unos testigos que corroboran sus versiones. Y eso es sorprendente porque en otros ámbitos del periodismo, como decía Gloria Susana, a Daniel Coronel no le dicen sus fuentes son anónimas, a él le respetan que son fuentes protegidas, y esa pretensión de que nosotros revelemos esas fuentes protegidas, parece que la hacen sin pensar que si eso llegase a pasar, bueno, se acaba el periodismo en Colombia, de ahí para abajo se van a agarrar los paramilitares y todo el mundo, y no vamos a poder hacer nuestro trabajo. Dos, que están diciendo que, o sea, que todas esas vulneraciones se están haciendo a pesar de que hay una investigación. A mí me parece que quien se está victimizando, pues es él definitivamente, y creo que ese esfuerzo del periodismo feminista, que es a lo que nosotros le estamos apostando, se trata de poner en el centro a las víctimas y respetar sus procesos. O sea, una de las razones por la que este reportaje fue tan largo es porque no era solo tomar los testimonios, buscar a los testigos, verificar los datos, los lugares. Además hay más pantallazos y audios que no publicamos en el artículo por respeto a ellas, porque no queríamos un reposteo amarillista o que cogieran esos audios y los sacaran de contexto o que se supiera cuál era la víctima por la voz. Pero claro que existen. Y que, o sea, que crean que esto, además de toda esa verificación, pasaba por un proceso emocional de las víctimas de cuándo están ustedes listas para salir a hablar, porque no es solamente que hablen, sino una de las cosas que nosotros estuvimos viendo con ellas es que todas estuvieran en un proceso, por ejemplo, de terapia, que es algo que nosotras no podemos darles, o sea, ver que esta historia salga y que tú empieces a ver esta historia en todas partes, y a la gente que conoces que no saben que eres tú comentándola y diciendo unas cosas horribles, pues eso duele, causa desórdenes de ansiedad, causa depresión, o sea, causa un impacto en la salud mental y física que es fuertísimo, que si tú no estás con un proceso de terapia, probablemente te va a pegar mucho más duro. Y acá nosotras, una de las razones por las que hicimos medio aparte es porque ¿quién nos iba a decir, ok, esperamos a que todas tengan psicóloga para que esté atendiendo los casos, para que podamos salir, porque la urgencia de nosotras no es sacar la chiva. El artículo de Cristina cierra diciendo que esto lo hacemos por venganza, que a mí bueno, no sé, a mí me divierte eso porque estamos hablando de un señor que nosotras no conocemos y un trabajo que hicimos gratis durante 5 meses. Entonces, o sea, no veo cuál puede ser la motivación o dolo para hacerlo, pero sí que hay un interés en que estas mujeres es que son 8, porque es que no es un chisme, no es un rumor de pasillo, son 8 mujeres reales contando estas historias eh, que necesitaban hablarlo y que necesitaban hablarlo de una forma segura. Otra cosa que también se dice mucho es que el periodismo le da voz a las víctimas, que tampoco nos gusta. Ellas tienen una voz, tienen una voz que nosotras esas entrevistas las transcribimos casi completas. También por eso necesitábamos un espacio donde pudiéramos publicar 30 páginas de reportaje. Pero necesitaban era un espacio protegido en donde pudieran contar estas historias, y eso es lo que nosotros estamos haciendo a través del periodismo, que creo que son los ejes éticos, que creo que lo que el periodismo feminista sobre todo lo que trae es una ética de cómo se tratan los temas, cómo se tratan a las víctimas y de qué temas estamos hablando, y también, como decía Gloria, de que no es solamente el hecho de la agresión, es cómo hay una cosa sistemática y un proceso, porque digamos que en los últimos 10 años llegaron los feminicidios a la prensa. Cada vez que hay un feminicidio se emocionan los periodistas, y entonces, porque esto es un titular amarillista, pero nos dejan como pensando que a estas mujeres las mataron por bobas o de repente, y no nos cuentan cómo fue el proceso lento y malvado en el que estas mujeres terminaron en una situación donde su vida estaba en riesgo. Y eso sí que es útil para las mujeres, saber cómo comienza el acoso y cómo empiezan a ponerse en peligro, porque eso sí que nos sirve para prevenirlo. Entonces, esa idea de hacerlo por la prevención de otras víctimas también es parte de la ética feminista a la que nosotros le estamos apostando. No, gracias, Catalina. Y sí, eso del utilizar la palabra linchamiento a mí me pareció algo demasiado fuerte, pero es evidente, o sea, es toda una reacción conservadora, porque si esto tiene éxito, si estas, digamos, estas denuncias
se visibilizan y empieza a primar el relato de las víctimas sobre la defensa del acosador, pues eso anima a muchas mujeres a hablar. Y cuando tú hablas y pones tus relatos en el espacio público, pues eso genera transformaciones. Además que el feminismo es un movimiento emancipador. Y además también lo que va a hacer es motivar a otros periodistas a seguir ese trabajo. Entonces es una prueba de fuego para este establecimiento patriarcal. Y justamente sobre eso, bueno, la parte sobre el derecho a mí me ha parecido impresionante porque es mucha gente que no sabe derecho. De un momento a otro empieza a hablar de presunción de inocencia, de debido proceso, de cosas que uno dice que inclusive que cuando uno ya habla con abogados o con abogadas, pues te dice que ahí es una falsa dicotomía, ¿no? Eso no existe. Entonces, sobre esta parte del derecho, que es, digamos, lo primero, bueno, empiezan a plantearse, a pensar en el debido proceso del acosador y que se esté condenado a Ciro Guerra a una cadena perpetua. Y es lo primero, o lo que las personas dicen es, bueno, ¿por qué no van a la justicia? ¿Sí? Pero si nosotros entendemos o partimos de la base que el derecho es patriarcal, de que el sentido común es patriarcal, la pregunta debería ser justamente por qué las mujeres no denuncian y no recurren a la justicia. Entonces, mi pregunta es como, en ese sentido, ¿por qué las mujeres no denuncian? ¿Por qué no se quieren someter a este proceso de revictimización? También lo que estaba mencionando Catalina, también de pronto profundizar sobre el escrache y cómo sería una justicia con enfoque de género. Hemos dicho, lo que quisiera como enfocarme es por qué precisamente la justicia no funciona y por qué terminan, digamos, recurriendo a este tipo de denuncias. Entonces, no sé si quisiera empezar con Gloria. Bueno, a mí me parece súper interesante muchas de las cosas que se han puesto sobre la mesa. Una, que es la que tú dices, que es el sentido común es patriarcal. Entonces, cuando vemos voces de personas que cuestionan a las víctimas o que cuestionan los modos de actuar de este tipo de periodismo, pensando que son personas que están buscando otras formas de pensar o nuevas maneras de pensar una cuestión, realmente lo que están haciendo es desconocer años y años y años de cultura feminista, de lecturas feministas. O sea, el feminismo es un movimiento, pero también es una corriente filosófica y las pensadoras feministas han pensado esto desde hace muchísimo tiempo. El movimiento feminista ha trabajado de manera colectiva desde hace muchísimo tiempo para buscar estas respuestas. Entonces, que aparezca una persona diciendo que las mujeres no queremos ser víctimas y que Catalina nos está poniendo en el lugar de las víctimas o que las igualadas están aprovechándose del miedo, es realmente hablar de un desconocimiento completo de lo que es el feminismo. Porque en primer lugar, ni Catalina ni el periodismo pusieron en el lugar de víctimas a estas personas. Fue Ciro Guerra quien las agredió. Entonces, digamos que si nos vamos únicamente al ámbito de lo legal, que es lo que tanto aman estos pensadores, pues la categoría víctima es una categoría legal para hacer una denuncia, pero esto no significa que estas mujeres estén autodenominando víctimas o que de hecho por eso mismo están protegiendo sus nombres, porque también hay una gran estigmatización en decir fui yo la que denuncié. Y ahí me parece que hay otra cosa súper interesante con el tema de las denuncias y con el tema de la ética feminista, que es lo que decía Catalina, y es que cuando uno se sienta a hablar con víctimas de violencia sexual, se da cuenta que la razón por la cual denuncian no es por sacar plata o por linchar, sino por otras mujeres, porque las mujeres que hemos sido víctimas de violencia sexual, que es la gran mayoría de ellas, sabemos que esos agresores repiten constantemente sus patrones. O sea, no es que a una mujer la acosen porque es la más linda, entonces solamente lo hicieron a ti porque eres especial. No es eso. Se trata de un hombre que se le ha permitido violentar el cuerpo de otras y que continuamente lo está haciendo. Entonces, cuando las mujeres deciden
denunciar, lo hacen es para que otras mujeres no caigan en ese mismo riesgo y para que no tengan que pasar por esa misma cosa. Entonces a mí me parece que es interesante ver que esas denuncias se hacen desde la ética feminista, de lo colectivo y de la protección. Y cuando comenzamos a decir que debería haber un proceso judicial, que las mujeres no pueden denunciar a un periodista sin antes pasar por otro lado, pues estamos poniendo en riesgo a un montón de mujeres. Y eso es lo que a mí me parece más grave de estos discursos de desinformación que se están moviendo. Porque realmente, pues, finalmente que digan que yo soy o no soy, o hice o dejé de hacer en redes sociales, no me importa. Pero cuando estos discursos son magnificados, lo que estamos haciendo es que las mujeres que quisieran denunciar decidan no denunciar o que tengan miedo, o pues por ejemplo en este momento Catalina está en un proceso judicial, creo que ninguna quiere pasar por eso, porque Exacto. realmente es muy engorroso, y pues todo esto lo que hace es el establecimiento del status quo diciendo, por favor, quédense calladas, esto tiene que quedarse en el lugar del chisme. Y a mí lo que me parece también es que la prensa en Colombia lo que ha hecho es tratar esto como el chisme. Entonces, no se habla de lo estructural de la violencia, no se habla de la justicia que las víctimas están buscando, no se hablan de maneras de reparar. Creo que en El Espectador salió una propuesta de Profamilia para hacer clases de violencia de género para los militares, que es como la única noticia que he visto que ha sido un poco diferente, pero de resto todo se ha quedado en el chisme. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Qué dijo? ¿Quién es la esposa de Ciro? ¿Por qué? Y entonces volvemos otra vez a lo banal y el ámbito privado, cuando realmente todo esto que ha pasado, pues es un tema de violencia, como de ir en contra del cuerpo de otra persona, de violentar a otra persona. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? El sentido común es patriarcal y esto se tiene que quedar en el lugar del chisme. Y otra cosa que me parece interesante con todo este tema de la justicia feminista es que todas estas otras personas comienzan a decir, hay que proteger a Ciro, hay que proteger su buen nombre, el cómo va a ir a la cárcel, y pues claramente se le acabó la carrera, su carrera no se ha acabado, es posible que no vaya a la cárcel porque nuestro sistema penal, pues las personas que están en la cárcel son personas empobrecidas, son personas que no tienen ningún tipo de acceso a la defensa. Entonces, o sea, creer en el sistema, creer que el sistema penal va a funcionar esta vez, pues realmente no. Y pues hay unas ideas que me parecen súper interesantes que son de la abogada Alejandra Cárdenas. Ella es una abogada feminista y ella dice que, o sea, como muy en consonancia con este movimiento que lo está pasando en Estados Unidos de Abolish the Police, un poco se buscaría buscar un enfoque feminista a la justicia en el sentido de, bueno, hay que hacer cursos de violencia sexual para que los hombres sepan, o sea, desde el colegio, educación sexual y educación de violencia sexual, de hay que respetar el cuerpo de las mujeres. Hay que dar sanciones disciplinarias para los hombres que incurren en estos comportamientos. Hay que también garantizar que no voy a volver a estar en el mismo espacio con este hombre. Y estas mujeres que denuncian en el artículo de Catalina, pues son mujeres que trabajan en la industria del cine. La industria del cine es muy, muy pequeña en Colombia. Es una industria que se basa a partir de contactos, a partir de las relaciones que se hacen. Entonces también muchas de las mujeres de la industria del cine lo que dicen es eso, es como todo esto sucede en ambientes de fiesta y en ambientes que son como no profesionales, porque finalmente la industria del cine es una industria que necesita de esos espacios para también estar en lugares de transacciones profesionales. Y pues está el miedo de saber que ahí está mi agresor, que mi agresor es un hombre poderoso, que mi agresor es un hombre muy reconocido y muy querido por sus logros, y que igual voy a tener que encontrármelo, y si alguien llega a saber que yo soy la que denunció, no me van a contratar en ninguna producción, voy a tener que dejar mi carrera profesional. Entonces me parece que todo este clamor por el linchamiento, pues realmente es desconocer completamente la realidad del lugar de la mujer en la sociedad y la manera en la que los cuerpos de las mujeres y las dignidades de las mujeres son constantemente violentados. Sí, Gloria, antes de darle la palabra a Viviana, me pareció interesante lo que decías de, no, esto es que aquí en Colombia hay una tendencia como a infantilizar el debate, ¿no? En quedarse como en el chisme y lo de la personalización. Por eso es mucho más fácil, digamos, atacar a Catalina o a Matilde Los Milagros, a las autoras del reportaje, o a las igualadas,
que hablar de los problemas estructurales. Eso también permite, cuando tú personalizas el debate, también lo que remueves ahí son historias de envidia, de odio, de celos, y eso hace pues que no se vaya al problema estructural. Otro problema también de que no se pueda tener un debate serio sobre estos temas es que los grandes medios invitan a personas sin ninguna experiencia en estos temas. Y no solamente en cuestión de violencia contra las mujeres, también en otros temas muchas veces se invitan a personas sin experiencia. Entonces eso también no permite que tú profundices en los temas. Otra cosa sobre lo de que este establecimiento patriarcal que se une, digamos, para proteger a Ciro Guerra, y se habla incluso que no hay proporcionalidad, uno dice, no, lo que pasa es que, o sea, es tan desigual, es tan asimétrica la relación y es tan poco, digamos, amenazante para Ciro Guerra, que cuando la palabra de él es mucho más poderosa que la versión de las 8 víctimas. Entonces es impresionante, digamos, la defensa al patriarcado de las personas que dicen se está linchando a Ciro Guerra, se está atacando a Ciro Guerra, cadena perpetua para él, acabaron con su vida, porque en la práctica eso no es así. Entonces, no sé, Viviana, para que nos expliques. Yo quisiera Sí. decir una cosita muy chiquita con esto que tú dices también, y es que también es muy interesante ver la estructura de los medios en Colombia y la manera en la que plantean falsos debates, porque también se vio con este panel Sí. en donde, pues en primer lugar, dijeron que yo me iba a reunir con 3 amigas a hacer un panel, porque no me habían invitado a semana. Creo que la primera vez que veo a Sara y a Viviana, y a Catalina la conozco desde hace más años, pero, o sea, realmente es imposible pensar que 4 mujeres que han estudiado una corriente se reúnen a hablar de algo. Es imposible pensarlo, tiene que ser un club de amigas y nada más. Y lo segundo es que muchas de las críticas que le hicieron a este panel era que no habíamos invitado a otro lado del debate, cuando no hay ningún debate. O sea, eso es algo que pasa mucho en los medios de comunicación colombianos. Es como, vamos a discutir el aborto, y en vez de discutir las dificultades de las mujeres para acceder a un aborto en Colombia, qué sucede en el campo, cómo las mujeres migrantes básicamente no pueden llegar a este derecho, lo que hacen es invitar a congresistas antiderechos a debatir con una feminista. Es como, no, aquí no hay un debate posible, este es un derecho y hay que hablarlo. Lo mismo acá, es que no está el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? El lado del acosador, el lado de alguien que defiende el acoso. O sea, no entiendo, y esto jamás pasaría tampoco. Sí, exactamente. No pasaría tampoco en una denuncia de, ¿sabes? Como vamos a hacer un debate sobre una masacre. Entonces, aquí están las personas del Salado y aquí están los militares, debatan. Es como, aquí no hay debate posible, hay solamente un punto de vista, y es esta falsa polarización de, no, es que ni machismo ni feminismo, humanismo. Es como, no, así, eso no es lo que estamos hablando acá. No, y el otro lado del debate que dice prácticamente, si uno lee todos los argumentos que aparecen por ahí, que nosotras, que nuestra posición es la de unas salvajes, primitivas, bárbaras, y las demás son civilizadas, ¿no? Entonces eso es el juego de remitirnos como a la justicia, a la venganza, con mano propia, y ellas en cambio recurren al derecho, a la justicia. O sea, se dicen feministas, pero no se discute por qué el derecho es patriarcal. Entonces, justamente sería interesante que Viviana, pues como abogada feminista, nos explique por qué las mujeres no recurren a la justicia. Bueno, yo quisiera también aclarar un poco sobre la invitación yo creo que siempre que hacemos o decimos algo nos buscan alguna crítica o se la inventan. Entonces yo ni siquiera respondí porque dije, pues no sé, nadie me ha dicho que no sé cómo puedo probar mi clase social, que soy blanca, no me percibo blanca, no soy blanca.
el único privilegio que he tenido toda mi vida es la educación, pero creo que presumir lo otro y que nos conocemos es como es un arma como de todo este combo de mentiras, ¿no? Entonces yo creo que esos que nos atacan con mentiras, con generalizaciones, que nos pintan como amigas y enemigas, simplemente son los mismos que en realidad el feminismo les incomoda. Entonces cualquier cosa que hagamos les va a incomodar. Frente al derecho, yo creo que hay poca confianza en el derecho en materia de violencia sexual porque hay pocos resultados, porque los procesos penales en Colombia son muy largos y frente al tema de acoso en particular, frente al tema de violencia sexual en general, frente al tema de acoso, lo que yo percibo de escuchar cientos de víctimas en este punto de mi trabajo es que las mujeres no quieren cárcel. Y yo creo que ya lo dijo Catalina, las mujeres de una universidad que me llaman, o una empresa, o de cualquier cantidad de mujeres con las que he hablado en general, yo les pregunto, porque pues yo como que, yo no hago periodismo tradicional porque no soy periodista, y a mí una vez alguien me cuenta algo sobre violencia, para mí es muy difícil ser una periodista y escuchar, copiar, informar. Yo no tengo eso no está en mi cabeza. Entonces, en mi cabeza está, si yo conozco a alguien de violencia, yo le digo cómo está, la remito a alguien que la pueda ayudar, evalúo si es estratégico comunicarlo o no, y en algunos casos yo misma las ayudo porque digo, no, es que yo ya fui allá y me dijeron que no, fui allí, y yo misma les ayudo a hacer una tutela, que es lo que yo sé hacer, o les digo, le doy indicaciones. Y en estos últimos días les he preguntado mucho, ¿ustedes qué buscan con frente al acoso sexual? Y muchas mujeres jóvenes dicen, yo no quiero la cárcel porque mi objetivo no es como iniciar un proceso penal para que vaya a la cárcel, sino mi objetivo es que él deje de acosar y que acepte que me hizo daño y me hizo mucho daño, que me pida disculpas por el daño cometido, porque ese acoso sexual me produjo días de terapia, me produjo que yo llegara tarde al trabajo, me produjo que yo cancelara la materia, me produjo que yo terminara con mi novio y que fuera muy raro y me sintiera muy incómoda con otros hombres que ni siquiera me habían hecho eso, sino que era como producto del acoso. Y entonces también la cárcel, habría que preguntarse, y en eso en el feminismo hay muchas respuestas, y es interesante para que no crea que todas las feministas somos iguales. El feminismo liberal, el feminismo radical, el feminismo de diferentes corrientes, la respuesta es diferente. Para algunas la solución sería ir a la cárcel o hacer una ley que establezca que vaya a la cárcel, para otros sería hacer un procedimiento administrativo que genere una multa, una sanción o lo que la víctima requiera si se le pregunta el caso concreto, que a mí en realidad me suena mucho que deberíamos sacarlo del Código Penal, y el momento que lo sacamos del Código Penal yo creo que se aumentan las denuncias porque las mujeres van a estar más y eso lo digo como lo percibo, van a estar más satisfechas con esa justicia que es más restaurativa y menos punitiva, y van a querer como yo digo negociar porque somos sobrevivientes de la violencia, entonces negociar, mire, yo quiero que usted no vuelva a hacer eso, yo considero que debe retirarse de su trabajo y no debe ser profesor de por vida, y digamos que adoptar una medida reparadora. Y eso quieren las estudiantes de la mayoría de las universidades con las que he hablado, que para mí es el nuevo feminismo, en las que creen más en el escrache que yo misma. O sea, yo tengo 36 años y me siento una viejita porque escucho a veces a las de 20 dicen, no me interesa ir a la fiscalía, no creo en eso. Y entonces yo le digo, bueno, está bien que no creas, pero entonces, ¿qué quieres? No, yo quiero que todo el mundo sepa que él es un acosador, y me parece muy válido. Me parece muy válido que las mujeres solo quieran eso. Entonces también la justicia nunca les ha respondido, la justicia es lenta porque también es como, el tiempo también es como, el tiempo es otro aliado, es otro protagonista de esto. Entonces uno denuncia hoy y ¿cuándo se resuelve? Hay casos de violencia sexual que incluso han llegado al sistema interamericano y han pasado 20 años. Tampoco uno puede. Otra pregunta que me hacen las víctimas es, Viviana, ¿yo cuándo cierro esto? Y yo digo, bueno, yo no soy psicóloga, yo no sé cuándo se cierra esto, yo no sé si el derecho te permite un cierre, yo te garantizo que no va a pasar nada. Es decir, que la justicia es lenta, que un proceso penal me preguntan cuántas audiencias son, cuánto en promedio se demoran, cuántas veces le van a preguntar, quién va a saber, cuándo van a aprobar. Todas esas preguntas me las hacen y yo le digo la verdad.
y si con el proceso penal ellas van a poder cerrar ese episodio de violencia. Yo digo, yo la verdad no soy psicóloga, yo siento que en el momento en que se habla de la violencia, ya sea por escrache, por periodismo serio, o por denuncias en el Twitter que lo hacen las estudiantes todos los días de las universidades de Colombia y del mundo en general, denunciarlo o hablar de la es liberador. Yo creo eso, y siento, pero no sé cuándo es el cierre, siento que es el inicio de algo que te pasó que te hizo mucho daño, pero no sé si es el cierre y no sé si el derecho tiene una respuesta para ese daño. Entonces también creo que hay un fetichismo legal a que todo lo resuelve el derecho y el derecho no resuelve todos los problemas sociales. Y yo creo que también es como conocer la historia de cómo la violencia contra las mujeres y el derecho se han relacionado. Yo creo que se ha relacionado de manera muy mala, digamos, si uno mira hacia atrás, hace 20 años, 30 años, en muchos países la violencia intrafamiliar no era delito, era un asunto privado, como quiere que sea Cristina hoy. Nos quiere volver 30, 40 años, donde estábamos en la casa, el marido nos pegaba y nadie podía hacer nada porque era como matrimonio igual a viólela, pégale y haga lo que sea. Entonces volverla la violencia es un asunto privado, es un retroceso de 20 años, es imposible hacerlo. Por eso, porque la violencia es un asunto público, es porque tenemos la libertad de expresión, de decir usted es un violador, usted es un acosador, gústele o no les guste. Si la violencia no fuera un asunto público, no, digamos que si no tuviera una relación entre lo público, no tendríamos derecho a decir eso. Yo creo que en eso se basa la defensa de seguir hablando de violencia las veces que quiera, incomodando a los que quiera. Yo creo que el feminismo en general incomoda. Y entonces, como le incomoda que le saquemos la crítica a la justicia, porque la justicia no transforma nada, la crítica al derecho, la crítica a una sociedad cómplice de la violencia, que muchos años lo ha dejado en privado, entonces incomoda a la sociedad en general y salen tantos aliados, porque esos mismos que escriben como eso es privado, es porque son unos acosadores y tienen miedo. Entonces, pues que sigan teniendo miedo, porque yo creo que porque las que no tenemos miedo somos nosotras. Todos los días hay mujeres que están denunciando y que además dicen, yo quiero hacerlo porque no me aguanto un día más de silencio. Y yo creo que eso es un poder muy transformador de un nuevo feminismo que viene, una generación que cree menos en la justicia, que tiene una relación conflictiva con el derecho. Yo creo que las abogadas hemos sido importantes para el feminismo, pero también hemos sido unas fetichistas pues sí, de pensarnos una justicia feminista, pero llegar a una justicia feminista es muy difícil en como está estructurada la justicia. Podemos hacer intentos, podemos hacer críticas al derecho, podremos hacer una aproximación más sensible a las mujeres, pero la justicia feminista todavía no la hemos materializado, es simplemente una idea que tenemos todas en las que trabajamos, y yo en eso digo que cuando uno se vuelve 100% feminista o más feminista, se aleja más de la justicia, porque la justicia es muy violenta y es muy violenta con las mujeres. Y al final yo he tenido algunos casos que yo he acompañado como estudiante. Siento que en los casos que hemos ganado, en algunos casos que hemos ganado, que he acompañado, que hemos ganado de mujeres jóvenes que han denunciado, que ha puesto su nombre, que ha salido, usted ha sido destituido, las mujeres han perdido porque no han vuelto a conseguir trabajo. Entonces ese miedo que tienen las denunciantes no es un fantasma, no es que se lo soñaron. Y así como el cine es una industria pequeña, si una mujer estudia matemática, es un micromundo de matemática, y si la otra estudia biología, es el micromundo de la biología, y si la otra estudia derecho constitucional, es el micromundo de derecho constitucional. En realidad nosotros estamos en comunidades profesionales pequeñas, donde denunciar el acoso tiene un efecto laboral muy duro. Entonces, en casos que nosotros hemos ganado, muchas mujeres que yo he acompañado han durado 1 o 2 años sin empleo. Y es real, y algunas, siendo clase media, han hecho préstamos y esfuerzos a sus familias para salir de Colombia, hacer una pasantía, un voluntariado y después quedar vinculada de alguna manera en otro país, porque el acoso las persigue como mujeres problemáticas, como mujeres que no resisten nada. Entonces hay que resistir la violencia, todo para ser buena trabajadora, y yo creo que la sociedad colombiana sí tiene que mirar como distributivamente que gane y que pierde una mujer cuando denuncia, y pierde muchísimo. No solamente es ganar una sentencia,
Ese día es el principio del fin. Ese día sale, usted es culpable, es inocente, pero la gente va a quedar resentida. ¿Cómo así que simplemente era acoso y ese pobre hombre fue condenado? Porque así lo diga un juez, tampoco le va a gustar a la gente. Tampoco. Así, o sea, eso también es una idea como, si lo dice un juez, todos vamos a obedecer. No. Si lo dice un juez, también van a decir, ese juez está comprado, ese juez es un mentiroso, ese juez es un exagerado. Entonces yo creo que hay que pensar un poco más cómo transformamos mejores percepción sobre el acoso y sobre el trabajo que estamos haciendo. Y yo creo que nos falta años, pero necesitamos ser muchas y seguir haciéndolo. Viviana, antes de darle la palabra a Catalina, acá me están preguntando bastante si podrías como profundizar en esa idea de la justicia restaurativa en caso pues, de violencia sexual. Pues en realidad, en casos de acoso, ¿no? Porque la violencia sexual es muy compleja y yo creo que no se puede generalizar entre qué es acoso, qué es abuso, qué es violación, qué son actos sexuales no consentidos. Bueno, eso tiene como unas escalas. El caso de acoso sexual, que es una conducta que tiene una relación de poder y que en la legislación colombiana es un delito que va de 1 a 3 años, es un delito menor, como el aborto, igualito. Entonces tiene una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años, porque simplemente la intención de o la insistencia de tiene como una connotación muy diferente. Ahí yo creo que restaurativa es que quieren las víctimas, quieren una reparación, quieren un acto de perdón, quieren un reconocimiento de responsabilidad. Algunas víctimas con las que yo he hablado simplemente dicen, para mí lo restaurativo sería, sería que él dijera, yo fui culpable de esto y te hice mucho daño. Para otras sería que dejaran el cargo. Para muchos estudiantes que han vivido masivamente el acoso, un profesor dice, nosotros no queremos que el profesor esté en la clase. Y ese es el caso de la Universidad Distrital, que yo creo que las estudiantes están muy agotadas de tener un profesor que lleva años acosando y que son muchas estudiantes. Ellas lo quieren que la universidad lo despida. Esa justicia para ellas. Ellas no lo quieren en la cárcel porque además no va a ir, ni se lo imaginan tampoco. Entonces yo creo que hay muchas mujeres, hay algunos protocolos en las universidades que son interesantes porque a protocolos de Argentina y de Chile que se piensan la justicia de otra manera. Y es como medidas pedagógicas, medidas sancionatorias, medidas reparadoras, que determinen la víctima y en algunos protocolos ponen a la víctima en la situación de, eso puede ser ventajoso o desventajoso, es decir, como cómo se siente que puede ser reparada, no pensando que la cárcel va a transformar nada. Imaginémonos si todos los acosadores que conocemos fueran a la cárcel. Eso sería, no sé, millones de personas en la cárcel. En la actualidad, la población carcelaria colombiana es de 115.000 personas y las cárceles están llenas, bueno, tiene un montón de problemas. Y yo creo que somos 45 millones de habitantes y los acosadores superan, no quiero exagerar con esto, que serían de lejos más de 1 millón o 2 o 3, no sé, eso no tiene sentido decirlo, pero serían muchos. Entonces, digamos que no tiene mucho sentido pensar que la cárcel es el problema frente al acoso. El acoso es una forma de poder generalizada donde quieren sexualizar a la mujer de una manera que ha sido una manera histórica y cuyo objetivo es obtener algo sexual. Entonces yo creo que las reflexiones que hacemos con los acosadores, los sancionamos, los mandamos a la cárcel, ellos cambian, o estamos haciendo todo esto para que ellos cambien, reflexionen, tengan miedo, porque a veces me preguntan eso y hacen para que tengan, yo sí creo que los acosadores deberían tener miedo, porque mañana pierden el trabajo, les inician un proceso penal, las parejas se dan cuenta y los dejan. ¿Sí me entiende? Como que esto que habían hecho toda la vida hoy les va a costar algo y yo esperaría que les cueste algo, el trabajo, una relación de pareja, que una novia que no acepte eso, que tenga costos distributivos les cueste algo y pierdan algo. Y ese perder algo no es ir a la cárcel, porque sabemos que eso no va a pasar. Sí. Catalina, si quieres, tienes que quitar tu micrófono. Ya. Yo creo que
se está equiparando justicia, que es un concepto abstracto y muchísimo más amplio, con proceso penal. Y eso es un problema muy grande. Ok, estamos usando la palabra para las mismas cosas, pero no significa lo mismo. Y creo que cuando se le exige este proceso penal a las víctimas o que den su nombre, en realidad lo que se está diciendo es, yo no te creo con estas 30 páginas tus testimonios y con toda la corroboración que hicieron otras personas que no eres tú, pero como yo no te creo, te voy a poner un estándar más alto de verdad que va a ser imposible cumplir para que yo pueda justificar mi no creerte. Entonces, ese estándar más alto de verdad va a ser, tienes que pasar por un proceso penal que además, ¿con qué plata van a pagar esto las víctimas? Lo que dice Viviana es cierto, yo llevo, bueno, 14 años ya haciendo periodismo feminista, no lo comencé a hacer ayer y en ese proceso he acompañado un montón de denuncias públicas y otras miles que no se han hecho públicas. Yo creo que en mi carrera yo he hecho públicas el 10% de las denuncias de acoso y violencia sexual que me han llegado. Y muchas de las que lo han hecho públicas efectivamente se han tenido que ir del país. No sé si recuerdan hace unos años el caso de un representante del pueblo, no me acuerdo exactamente ahora el nombre del cargo, que la es defensor del pueblo, la mujer que lo denunció se tuvo que ir del país a buscar trabajo afuera. Entonces no importa qué tan calificada seas tú profesionalmente, tu carrera se acabó en el momento que haces esa denuncia pública y las mujeres lo saben y los acosadores lo saben y por eso es que van y las acosan, porque parece que se creyera que el acoso es porque yo soy boba o porque no soy asertiva. Entonces eso no es porque yo sea boba. A ver, todas las veces que yo puedo decir quítate estúpido, lo voy a decir. El problema va a ser los momentos en donde yo estoy en una situación de desventaja de poder y el poder es una cosa dinámica en donde yo sé que si yo digo quítate voy a tener una consecuencia física, emocional o profesional, o que de pronto voy a decir quítate como le pasa a las víctimas de este reportaje y al tipo no le va a importar porque puede. Cuando digo que el poder es una cosa dinámica, yo quiero poner un ejemplo. Tengo una amiga que es arquitecta y llegó a la obra en la que estaba trabajando, pero pues primero iba caminando frente a la obra. Cuando va caminando frente a la obra, como mujer que camina frente a la calle, los albañiles de la obra le chiflan y le gritan y la acosan. Ella se mete a su carro, saca su casco, llega a la obra, se dan cuenta los albañiles, ay, jue madre, es mi jefe, y ella le dice, bueno, tú y tú están despedidos porque pues así no podemos trabajar. Entonces el poder de repente cambió porque ya no era ella mujer que iba caminando por la calle, sino jefa. Y luego seguramente si ella se encuentra a esos albañiles que despidió en una calle oscura, en un barrio que no conoce, ella va a tener otra vez menos poder que él. Y eso es una cosa que tenemos que entender porque parece que pensaran, incluso dicen que las mujeres las matan por bobas, que a mí me parece que es una cosa muy fuerte. Las mujeres se protegen cuando pueden y cuando no pueden, pues terminan acosadas. Además, hay que hablar de que otro de las cosas de los requisitos de verdad que nos están pidiendo es que ellas salgan con su nombre. Que ellas salgan con su nombre no va a cambiar los testimonios ni va a cambiar lo que pasó. Le va a dar a la gente una historia morbosa para decir fue esta actriz y entonces ella va a tener toda su vida que ser la actriz acosada por Ciro Guerra. ¿Quién le va a dar trabajo no solamente en Colombia sino en Latinoamérica después de eso? Y ese nombre a mí me llama mucho la atención porque además muchos de los espacios del periodismo en donde se ha cubierto este reportaje ha sido arte y entretenimiento, como si las denuncias por violencia fueran una cosa de entretenimiento. No, esto es un problema de poder y un problema estructural y esto sucede además en todos los gremios, o sea, en periodismo. Claro que sí, en todos los gremios en donde hay nodos de poder que están concentrados en ciertos hombres que son gatekeepers, resulta que empieza a haber casos de acoso porque hay un poder del que se puede abusar. Y a las mujeres nos pasa que resulta que para poder hacer nuestras carreras profesionales tenemos que ir en un zigzag evadiendo que nos acosen o dejando que nos acosen para poder salir adelante y eso se vuelve un peaje y un precio que tenemos que pagar que a veces es muy costoso. O sea, la gente subestima los efectos que tiene el acoso en las mujeres y un acoso en donde de pronto ni siquiera te tocan, o sea, hay muchos casos en donde tienes la estudiante y el profesor le pone atención y ella dice, ay, es porque soy buena en mi trabajo y tengo talento, y de repente se da cuenta que el tipo lo que quiere es cogérsela,
millones de veces esas mujeres dicen, ya yo no quiero hacer esta carrera, me voy a cambiar de carrera, me voy a dedicar a ser ama de casa porque es más fácil y no me toca estar pegando esta pelea. Entonces, ese efecto en la vida de las mujeres es muy difícil de calcular, va a ser distinto en cada mujer, pero siempre es una cosa impresionante. O sea, pensemos en cuánto se tiene que pagar uno de terapia. Pues los psicólogos no son caros. ¿Cuántas mujeres, de hecho, pueden ir a pagar una terapia porque las acosaron para salir de eso? O sea, va a haber también ahí un problema de clase en donde, no sé, las empleadas domésticas en Colombia son acosadas todos los días de su vida. ¿Y qué tienen que hacer ellas? Si acaso cambiarse de trabajo es lo mejor que les puede pasar, pero muchas veces lo que van a tener que hacer es aguantarse y no van a tener ni en sueños acceso a un proceso legal. Entonces, y además que, por ejemplo, acá se ve muy bien, tenemos 30 páginas de testimonios versus 2 minutos de un video de Ciro Guerra, en donde él dice, sin ninguna justificación o argumentación más allá de nada, que todo es mentira. Y esos 2 minutos de video resultan tan pesados como 15 testimonios contando testigos y denunciantes. Y no solamente eso, sino que él ni siquiera tiene que salir a defenderse él. Él tiene ya una lista de mujeres que además son mujeres con quien él tiene vínculos emocionales, económicos y laborales, que salen a defenderlo públicamente. Entonces él ni siquiera tiene que tomarse ese trabajo de ir a hacerse él mismo su defensa o darnos explicaciones. A la fecha ni siquiera lo ha hecho. Él sigue con el cuento de que está lanzando su película. Y eso tiene muchísimo más peso que todos esos testimonios. Entonces, de nuevo volvemos a una situación que es un absurdo, o sea, él ni siquiera ha dado una razón para desmentir esos testimonios. O sea, que me diga, yo no fui a ese Colombian Film Festival, entonces es imposible que eso haya pasado porque yo ni siquiera estaba en Nueva York en esas fechas. Pero eso ni siquiera tiene que salir a decir una cosa así. Y se vuelve un ataque generalizado, porque entonces, ¿cuál es el punto de la demanda? Estas periodistas hicieron esto, las vamos a demandar, que además es una cosa de ensartarnos a nosotras cuánto tiempo en unos líos legales que van a ser caros, dispendiosos, que nosotras sabíamos que esto podía pasar y digamos que asumimos el riesgo porque dijimos, ok, nosotras podemos echarnos esta pelea encima, pero eso no es una pelea que se puedan echar todas las mujeres. Yo pienso mucho en uno de muchas veces los casos de violencia sexual que llegan a los medios en donde las mujeres reciben algo de empatía es cuando están muertas. Una de las pocas mujeres que ha recibido algo de empatía en estos casos en Colombia es Juliana Zamboni, que era una niña y que tuvo que estar muerta para llegar a los medios, y entonces ahí sí se ponen de parte de ellas. Pero tienen que ser niñas. Tiene que ser niñas y estar muertas. Si tienen 12 años, ya son putas. Si Juliana Zamboni hubiera tenido 12 años, seguramente se estaba buscando un sugar daddy y por eso le pasó lo que le pasó. Y tienen que estar muertas. O pensemos, por ejemplo, en una de las mujeres que han tenido los estándares más altos de justicia posibles, que es el caso de Ginette Bedoya, que llegó hasta la CIDH. Ginette lleva 20 años contando esa historia espantosa de violencia una y otra vez, con gente cuestionándola una y otra vez. Su trabajo periodístico se tuvo que centrar en esto, es el costo que ella ha tenido que pagar, que es un costo muy valiente porque al final ella lo está haciendo por todas nosotras. O sea, ese litigio eterno y valiente que ha hecho Ginette, lo ha hecho por todas las mujeres de Colombia. Pero ¿cuántas mujeres pueden hacer eso? ¿Y cuántas mujeres tienen acceso al conocimiento y a los argumentos? ¿Y cuánto ha sido revictimizada ella, que tiene los estándares más altos posibles de justicia que le hemos podido dar? Entonces, esa exigencia que se le hace a las víctimas es muy injusta, porque entonces resulta que ahora, para que esto cambie, ellas tienen que ir a denunciar a la justicia y es responsabilidad de ellas que esto cambie y no de los agresores que están sentados en su casa viendo cómo las mujeres con las que trabajan y con las que tienen vínculos económicos salen a los grandes medios además a defenderlos, porque por ejemplo ahí hay una desigualdad muy grande. Cristina habla en El Tiempo, nosotros le contestamos desde nuestro portal Volcánicas, y ahí ya hay una desigualdad grandísima de exposición y de poder. Entonces, creo que, pues sí, o sea, esa desigualdad de poder no puede seguir pasando, porque es que además sucede en absolutamente todos los gremios de Colombia, y no puede ser que las mujeres para trabajar tengamos que vivir en
en esta cosa de que no podemos ir a una fiesta de trabajo porque entonces tenemos que ir acompañada de alguien a la fiesta de trabajo con un esquema de seguridad, mirando a qué horas vamos a llegar, con una amiga que mire dónde estás, que no se te acerque, que si llega a hablarme llegue y se meta, porque nosotras hacemos esquemas de seguridad para ir a las fiestas de trabajo y nuestros colegas, los hombres que van a esas mismas fiestas a hacer los mismos contactos, no tienen que pasar por toda esa parafernalia ni tienen que vivir, sentirse inseguros para poder hacer su trabajo normalmente, y eso se tiene que acabar. Catalina, es que hay unos mensajes recurrentes acá que, bueno, primero nos felicitan por todo el coraje, no estamos solas, y te preguntan que qué has pensado, cuál es tu estrategia de defensa de cara a las demandas de Ciro. Pues es una cosa muy nueva, o sea, recibimos la citación ayer para la conciliación. Por supuesto que esto no lo vamos a conciliar. Estamos, de hecho, en este momento buscando quién puede defendernos. Estamos literal, ayer y hoy hemos estado en esta situación de que tenemos que pensar, bueno, ¿y ahora cómo nos vamos a defender ahora que esto salió afuera y qué nos va a pasar? Y además, una cosa que nos preocupa es que por lo que dijeron los abogados en RCN, porque no nos ha llegado como el texto formal de la denuncia, es una demanda penal y civil. Las demandas civiles son para sacarnos plata, nosotras no tenemos plata. Entonces, pues por supuesto que nos preocupa, o sea, que esto haya sido un riesgo calculado que entendíamos que podía suceder, no quiere decir que tengamos los recursos ni la plata para salir y defendernos, pues porque obviamente no es así. Entonces, yo creo que todavía tenemos varias entrevistas para ver cómo va a ser ese proceso de defensa. Y además yo espero que también esto se enmarque dentro de un problema de libertad de prensa y que es más amplio, o sea, esto no es solamente las feministas, es como que, o sea, cómo hacemos los y las periodistas nuestro trabajo, y si resulta que el precedente que va a quedar de esta batalla legal es que cualquier periodista que no revele sus fuentes o que haga periodismo de denuncia con fuentes protegidas va a tener que quedarse en la quiebra y en la ruina económica, sin contar con lo precarizado que está el trabajo del periodismo. Vamos, de nuevo, yo repito, esto es un trabajo que nosotras hicimos gratis por 5 meses. Entonces, eso es un en inglés se dice chilling effect para toda la prensa de Colombia. Y creo que es una cosa que se tiene que entender en el marco de las repercusiones que puede tener a un nivel más amplio, porque entonces si Ciro Guerra gana esto, ¿qué van a hacer los paramilitares cuando saquemos periodismo de investigación para denunciar a los paramilitares, o periodismo anticorrupción? Y creo que también ha habido una falla en entender que esto no es solamente una pelea feminista, sino que es una pelea de la libertad de prensa en este país, porque si uno hace su trabajo con juicio y rigor, o, por ejemplo, una de las cosas que se dice es que yo no puedo decir que yo pienso que Ciro Guerra es un abusador y un acosador sexual. ¿Cómo no voy a pensar yo que Ciro Guerra es un abusador y un acosador sexual después de haber hecho este reportaje durante 5 meses, oír todos esos testimonios, oír los testigos, ir a verificarlos? Tendría que ser yo estúpida o totalmente desconectada de lo que estoy haciendo para no creer eso cuando estoy aquí arriesgando el pellejo y arriesgándome una demanda para poderlo decir en voz alta. Entonces también se supone que yo, después de hacer toda esta investigación, tengo que decir el supuesto acosador. No, o sea, hay 8 mujeres que ya me lo dijeron, mujeres que no se conocen entre sí y que no tienen nada para ganar con esta denuncia más que poder recobrar el poco de agencia que pueden recobrar sobre esa historia contándola en voz alta. Entonces, creo que eso es un precedente para todos los periodistas en Colombia que hay que ponerle atención, porque sería una cosa muy grave. Sí, yo quería agregar algo, y es que lo bueno del periodismo, bueno, de nosotros nos pusieron una tutela hace 2 años, y nosotros precisamente ganamos con un argumento, y era que no somos una columna de opinión y tenemos derecho a decir que la gente es homofóbica, perversa, así les incomode. Pues el feminismo incomoda, y el feminismo que no incomoda no es feminismo, yo creo. Y es ese derecho a reivindicar y a poner adjetivos ante la perversidad de la justicia, la perversidad de la gente,
Y nosotros opinamos eso. Y si la gente no le gusta que nos responda con un Claro. video, esa es la forma de responderlo. A mí me parece muy interesante porque Volcánica ni siquiera es colombiana, entonces ahí también hay muchos errores judiciales que se Sí, pueden disfrutar. Y yo creo que Colombia tiene la jurisprudencia más avanzada en el mundo en libertad de expresión, incluso más avanzada que muchos países de América Latina. La sentencia de las igualadas es muy rica en el poder y también es muy rica como en el poder del feminismo y de hablar de género. Es una sentencia que no simplemente habla de la opinión, sino también de la libertad de expresión y la posibilidad de reivindicar estas formas de opinión, porque como decía Gloria, históricamente nos han sesgado como en obras de arte, las han querido cerrar, entonces no es la primera vez que intentan callar o quitarnos una forma de expresar inconformidad, daños, y nosotros no utilizamos muchas veces la palabra presunto porque pues ya sabemos, somos una columna de opinión y podemos decir si es perverso, malo, fastidioso. En realidad en ese video decíamos perverso y esa fue la controversia y decíamos homofóbica y decíamos varias cosas que fueron cuestionadas, pero yo creo que hay elementos para defender la libertad de claro. expresión y tenemos un país de los que más respetan la libertad de expresión, así que yo creo que el que la tiene difícil son ellos, porque somos un país que históricamente ha respetado la libertad de expresión y si no nadie podría decir algo muy cotidiano como vives un paraco. Porque no podríamos expresar ningún sentimiento y necesitaríamos una prueba de esa Ujú. expresión que es más popular que cualquier otra. O que este es un ladrón, o que este es un corrupto, con eso yo creo que la política colombiana se insulta con adjetivos relacionada con delitos frecuentemente y lo hacemos así porque vivimos en un país democrático. Bueno, muchísimas gracias a los tres, a las tres. Yo quería como hacer una pregunta final ya como para cerrar. Bueno, nosotros llamamos este panel Feministas en el Espacio Público porque sabemos que en la medida en que se cualifique el debate, que estas voces empiecen a hacerse sentir en el espacio público, pues va a ser mucho, mucho mejor. Y cómo superar el patriarcado era como la otra parte del título. Obviamente no vamos a agotar todo el tema en este panel, pero sí podríamos hablar de cómo hacerle frente a esta ofensiva patriarcal, así como para cerrar. Y les voy a leer una pregunta que llegó, si no sé si de pronto quieren cerrar con eso, quieren hacer mención a eso, es que alguien dice que uno de los abogados de guerra en este caso es el hermano de Claudia Triana, la directora Sí. de Proimágenes y la entidad encargada de la financiación y promoción del cine colombiano. ¿Qué pasa cuando el patriarcado está atado a la defensa de la imagen del patrimonio de una nación? Bueno, yo no Ya quería como decir para eso, finalizar. yo no quería decir eso públicamente porque me parecía que era adelantarme, pero pues ya que no lo dije yo, sí quiero decir que es verdad, o sea, que el bufete de abogados que está defendiendo a Ciro Guerra es de la familia de Claudia Triana, que es la presidenta de Proimágenes, que es la que da el dinero público para la creación audiovisual en Colombia. Y eso tiene unas implicaciones que a mí me parecen gravísimas porque entonces una de las razones que hacen que este caso de Ciro Guerra sea un caso de interés público es que él ha recibido montoncísimos de plata, la cifra está en el reportaje, pero de nuestros impuestos además. Y esa plata le ha servido a él para tener poder en ese gremio audiovisual y ese poder lo ha utilizado para violentar a las mujeres y que lo estén defendiendo desde la institucionalidad del cine, también le manda un mensaje a todo el gremio del cine, que es con quien estamos y a quién le vamos a estar repartiendo el poder, porque la plata es poder. Entonces, eso es una cosa que es complicada, que todavía estamos valorando y que además es muy intimidante para nosotras, les digo la verdad, es una cosa que nos intimida bastante, pero bueno, ya estamos metidas en esto y un poco para cerrar sobre la pregunta de qué hacer con el patriarcado, yo una cosa que quería decir que fue muy importante para nosotras fue, por ejemplo, las denuncias que hicieron las Igualadas, que desencadenaron en estas denuncias del Teatro Nacional, fueron decisivas para que las denunciantes nuestras dijeran, ahora sí es el momento de salir,
porque esto no es una cosa que vamos a hacer solas, ni que vamos a hacer solo volcánicas, ni que va a ser solamente un grupo de periodistas feministas, sino que esto tienen que ser todas en conjunto por todos los flancos, opinadoras, académicas, periodistas, activistas, las mujeres que están en la calle, las mujeres que están, las abogadas, o sea, esto no se puede hacer sola porque el patriarcado es una cosa que abarca y que permea todos los sistemas, y hay mujeres feministas en todos los ámbitos que yo creo que han hecho un trabajo y que han hecho un trabajo para ayudar para que esto cambie, y que nunca en el feminismo nada se hace solas. Entonces, nosotros de pronto estamos aquí tirando una punta de lanza, pero eso no era posible. Digamos, este reportaje yo creo que hace 2, 3 años habría sido imposible de sacar porque no había otras periodistas feministas en los medios. Y eso habría hecho que esto fuera muchísimo más difícil, mientras ahora uno sí puede encontrar algunas y algunas que de pronto son feministas, pero no se dicen feministas porque decirse feminista en el periodismo es difícil para la carrera, o sea, 700.000 veces llevo 14 años, a mí me han dicho, tú no eres periodista, tú eres activista, como si fuera una cosa diferente una a la otra. El periodismo es una cosa que tiene una función social, que es para que en una democracia las personas y la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas, y eso es también una defensa de los derechos humanos. Entonces todos los periodistas somos activistas, y ya lo dije yo en Presunto Podcast, los periodistas que creen que no están haciendo ningún tipo de activismo están defendiendo el status quo, y el status quo es el patriarcado. Y eso es una cosa que yo creo que tenemos que tener muy clara, y que tiene que empezar a pensarse de cómo y de dónde y para quién estamos haciendo periodismo, y cómo y por qué, que es clave para entender cómo y por qué hacemos este oficio, porque lo estamos haciendo para darle rating a las grandes casas de periodismo. No, pues yo creo que y quiero pensar que la gran mayoría de los periodistas en este país, que además les pagan tan poquito, lo están haciendo porque tienen una vocación y no solamente porque le quieren dar rating a una casa editorial, y ahí hay un trabajo de defensa de los derechos humanos y de defensa de las personas y de garantizarles su derecho a la información, que es clave cuando vamos a abordar estas cosas. Bueno, Gloria, si quieres dar tu... Bueno, a mí me parece importante entender muchas cosas. En primer lugar, pues todos estamos evidentemente inmersos en esta cultura patriarcal, capitalista, colonial, etcétera. O sea, es algo que nos atraviesa a todos y en nuestras prácticas cotidianas nos vemos enfrentados a ellos. Y me parece importante entonces cuestionar esas prácticas cotidianas desde la ética feminista. Me parece que eso es una de las claves para enfrentar el patriarcado, hacerle caso al hacerle frente al patriarcado. A mí me parece que en esto que ha pasado esta semana, se ha visto claramente una protección al status quo, como dice Catalina, una protección al patriarcado que muchas veces es inconsciente. O sea, muchas veces Sí. esas personas que están proponiendo que las víctimas sean creativas, que las víctimas busquen maneras de conciliar esto, realmente están protegiendo al agresor y no se están dando cuenta porque no le están dando la voz ni el peso a la palabra de las víctimas. Entonces me parece importante ver esas maneras en las que en la cotidianidad protegemos el patriarcado. Me parece también importante ver y examinar la manera en la que los medios y la cultura crean esa imagen de la feminista. Me parece muy interesante eso que tú dices, de que en la columna de Cristina Gallego está la salvaje versus la moderada, que a mí me da risa y yo ahora digo el feminismo de centro o el feminismo fajardista, porque es muy similar realmente, o como ese meme que de Scooby-Doo que le quitan la máscara y es como de izquierda, de centro o de derecha, y le quitan la máscara y es como de derecha, así dice que es de centro. Me parece que sí hay un imaginario de que la feminista es una salvaje, es una violenta, es una acérrima, es una mujer que va a ir a quemarlo todo y quemar las casas, y pues sí, o sea, los feministas sí tenemos mucha rabia, así es, pero es un movimiento que a partir de, que ha encontrado en esa rabia combustible para buscar igualdad social. Entonces, ese llamado a la moderación del feminismo, pues finalmente es también proteger el patriarcado y proteger el status quo y como que se queme todo, pero muy poquito y en silencio. Y otra cosa que me parece también importante es lo que dice Catalina, que es el feminismo es una práctica colectiva. No habría forma en el mundo de que estuviéramos 4 mujeres haciendo este panel
si este tema no hubiera estado en boca de medios independientes que se han aliado con una agenda progresista. En el caso de Women's Planning está afiliado a 070, que es la revista de la Universidad de los Andes. 070 tiene un gran trabajo hecho por Natalia Arenas sobre femicidios en Colombia. Cuentan cuántos femicidios han sucedido y las razones por qué, y buscan esos patrones estructurales para encontrar la razón, que no es la magia y el drama y la telenovela, sino realmente las causas estructurales de esa violencia. Y a mí me parece muy importante que, a pesar de que sea difícil hablar en público de estos temas, a pesar de que uno encuentre muchísima violencia a la hora de ponerse, situarse en un lugar político y mojarse y decir, pues sí, yo soy de izquierda, sí, yo soy feminista, sí, yo soy feminista de las salvajes y hasta que no vea justicia no voy a descansar. Me parece que eso solo se logra porque hemos visto modelos de mujeres que han hablado duro y que lo han dicho y que todo el tiempo no se han cansado de luchar y seguir e insistir en esto. Entonces siento que ese llamado a la colectividad es muy importante, y entender que la personalización del debate, la privatización del debate, la chismosación del debate y la individualización del debate lo único que hace es perpetuar esquemas neoliberales que lo único que hacen es romper el tejido social, porque finalmente, y esta es una idea de Silvia Federici que es muy interesante, desde el medioevo lo único que ha hecho el patriarcado es romper el tejido social, Sí. permitiendo que los hombres violen a las mujeres. Eso es lo que ha pasado. Entonces no hay una solidaridad entre nosotras, no hay una solidaridad tampoco con los hombres, y pues me parece que la única manera, el único stand político que se puede tomar en este momento es la colectividad y la solidaridad, y ser capaces de pasar problemas personales o problemas individuales y darse cuenta que el trabajo de Catalina es innegable y que es un trabajo de investigación completamente riguroso, y que solamente porque entonces yo quiero personalizar el debate o señalar otro tipo de errores que Catalina pudo haber cometido en otro momento, porque eso también es la nueva moda de desvirtuar lo que está pasando, entonces voy a proteger al patriarcado, y eso me parece que es imperdonable. Entonces es un llamado a la colectividad, porque es la única manera, ¿sí? Esa consigna, el patriarcado se va a caer, no se va a caer solo, la única manera en la que va a pasar es si nos unimos y si dejamos de protegerlo. Viviana, si quieres, ya para concluir. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Yo quería decir una cosa también relacionada a lo que dijo Catalina, y es que el feminismo es un movimiento, y lo hemos dicho todas, así no seamos amigas, coincidimos en esto. Exacto. Y somos diferentes en muchas cosas. Catalina y yo tenemos muchas diferencias, y eso no significa que seamos enemigas, sino pensamos diferentes en muchas cosas. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, y es el feminismo individual. Yo soy feminista, a mí me llama mucho la atención porque pues yo también soy del movimiento de mujeres, yo he trabajado con organizaciones, yo soy también activista, y entonces, y teóricamente si uno mira los libros que se han hecho sobre feminismo como movimiento social, es un movimiento colectivo, donde uno participa, interactúa con otras mujeres, y a mí me llama mucho la atención que muchas de estas feministas que se autodenominan feministas, nunca han participado de manera colectiva en nada, Jamás. son autodenominadas feministas individuales. Y yo creo que incluso a mí, bueno, me gustaría escribir algo sobre eso, porque es como que el movimiento feminista ahora se volvió, yo a veces lo digo un poco banal, la feminista de camiseta, la que dice, ay, yo soy feminista, pero nunca he ido a un grupo, nunca he hecho una acción colectiva, no, mejor dicho, no tiene ni mejor amiga porque se la pasa con hombres. Y entonces también sale con estos argumentos, yo soy feminista, incluso por ser mujer, entonces ahora automáticamente es feminista. Yo creo que el feminismo sí es un proceso colectivo, y a todas esas mujeres que tomaron la iniciativa de decir yo soy feminista y son feministas individuales, yo las llamaría a la acción colectiva. No, pues no las llamaría a decir usted es una farsante, ni son unas mentirosas, nada, las llamaría, me parece genial que sean feministas individuales, pero hay que hacer algo colectivo. Hay que movilizar algo, hacer un cambio, escribir algo de manera colectiva, porque el feminismo individual simplemente
le juega al patriarcado, no construye nada, y esto lo digo por todas las que se identifican como feministas y nunca han participado de ningún grupo de mujeres, ni han intentado hacer una acción política conjunta, porque yo lo he hecho, es difícil, hay que ceder, hay que escuchar, las mujeres son muy diferentes y también es muy enriquecedor. Entonces, ese es el llamado. El primer llamado es ponerse la camiseta, que ya es un avance. Yo creo que antes decían, yo no soy feminista porque soy humanista. Ahora creo que hay más que dicen que son feministas, pero con un nuevo peligro. Y es que son feministas individualistas. Es como peor que el liberalismo. Sí. Y entonces hay que también encajarlas y lo digo por mis estudiantes que son muy jóvenes y son esas como, sí, yo soy feminista y yo, bueno, ¿y qué acción colectiva he hecho? Ninguna. Entonces hay que como resignificar o movilizar hacia la acción o también escribirlo, como dividirnos en dos, las feministas individuales y las feministas del movimiento, porque creo que siempre se ha escrito, toda la literatura que yo conozco hasta el momento es el feminismo como movimiento colectivo. Claro. Y con esa reflexión quiero cerrar. Muchas gracias, Sara, y muchas gracias, Gloria y Catalina, por esta conversación de esta noche. No, gracias a ustedes. Yo también quería dar un comentario final, retomar la idea de la solidaridad. Yo creo que hay que empezar a reconocer el trabajo de las otras. O sea, yo, por ejemplo, no tengo todo en común con Catalina, pero es innegable que ese reportaje creó un hecho político y social en Colombia, sacudió, tocó las fibras del establecimiento y el patriarcado. Yo reconozco ese trabajo, yo le doy valor a ese trabajo y eso obviamente nos pone en un mismo lugar. Sí, eso va creando como lazos de solidaridad y estamos en un mismo espacio y yo creo que es justamente reconociendo ese valor y esos efectos que está creando ese reportaje y lo que vendrá después. Entonces, pues obviamente tienes toda nuestra solidaridad, todas ustedes tienen nuestra solidaridad y pues muy agradecidos porque hayan aceptado la invitación y hayan estado acá. Entonces, hasta la próxima.